Hola, bienvenidas a nuestro primer encuentro con la historia del needlepoint, que es el origen del needlepoint. Antes de tomar la aguja, necesitamos entender qué es exactamente esto que tenemos entre las manos. Si miramos hacia el pasado, nos daremos cuenta de que el needlepoint nació en el siglo XVI por un deseo muy humano, la aspiración a la belleza. En aquella época, la clase media anhelaba tener el lujo y la textura de los grandes tapices europeos y de las alfombras orientales, pero no podían costear los inmensos telares de la nobleza. Así que fueron ingeniosos, descubriendo que haciendo pequeñas puntadas sobre una tela rígida, podían imitar esa misma grandeza, pero a un costo mucho menor. Sin embargo, durante siglos, esto fue visto como una labor de imitación. Las mujeres se limitaban a rellenar fondos o a copiar diseños monótonos para decorar sus casas sin mucha libertad creativa. Pero toda disciplina tiene su despertar, y el nuestro llegó en los años 70. Un grupo de pioneras textiles decidió que ya era hora de romper las reglas. Rescataron esta técnica y la transformaron en nuestra esterilla rígida en un lienzo completamente libre. Como pueden ver ahí. El needlepoint dejó de ser esa manualidad de abuelitas para rellenar fondos aburridos y explotó en una disciplina de diseño relevante. Empezaron a explorar la geometría, el arte abstracto, las texturas increíbles y los colores audaces. Nos devolvieron el permiso para expresar. Lo que nos trae al presente, a lo que tú y yo hacemos hoy en este taller. Hoy sabemos que esta técnica es mucho más que arte. Hoy la ciencia nos respalda. A esto lo llamamos la neurobiología de la aguja. Cuando tú te sientas frente a tu esterilla, su orden matemático y la repetición rítmica de tus manos actúan como un poderoso bioregulador. Ese conteo de puntos y esa cadencia continua estimulan tu nervio vago. Tu cerebro empieza a sentirse seguro en esta estructura y deja de producir el cortisol, la hormona del estrés. Y detiene esa rumiación mental que te agota. Al hacer este movimiento, tu cerebro comienza a generar ondas alfa, que son las ondas de la calma alerta, anclando tu mente al momento presente y facilitando lo que llamamos el estado de flujo. Por eso quiero que respires profundo, mires tu esterilla y recuerden nuestra promesa de hoy en adelante. Bienvenida a tu nuevo refugio. Aquí no estás solo bordando, estás diseñando tu propia paz. En la época del siglo XVI, para entender realmente de dónde venimos, los inmensos tapices europeos tejidos en telar y las alfombras orientales anudadas a mano eran el símbolo máximo de estatus y riqueza. Sin embargo, su altísimo costo y la enorme maquinaria que requerían hacían que este arte fuera exclusivo de la alta aristocracia. Pero la clase media estaba emergiendo. Ahí, como pueden ver, el cuadro de la aristocracia y acá una alfombra de la aristocracia, ¿ya? Pero la clase media que estaba emergiendo tenía un deseo profundo. Las familias anhelaban decorar sus hogares con esa misma belleza y lujo, aunque carecían del acceso a los grandes telares industriales. Y aquí es donde aparece el maravilloso ingenio de las mujeres. Al no poder costear estas grandes obras, descubrieron lo que hoy llamaríamos un atajo o un brillante hack textil. Empezaron a utilizar telas de lino con hilos muy gruesos y separados.
lo que fue el antepasado directo de nuestra esterilla rígida. Si se fijan aquí en la foto, es muy gruesa la tela, gruesísima, y en esta foto de acá se puede ver mejor el lino en las orillas. Es muy grueso el lino y aquí es donde bordaban, ¿ya? Este descubrimiento, y se dieron cuenta de que se hacían pequeñas puntadas diagonales y repetitivas, como en esta cuadrícula que ven aquí, lograban imitar a la perfección la textura acanalada de los grandes telares. Habían logrado replicar escenas complejas y tapices fastuosos a una mínima fracción de su costo original. Este descubrimiento lo cambió todo. La relativa simplicidad de nuestra técnica eliminó la necesidad de usar maquinaria pesada. Por primera vez en la historia, la creación de tapices salió de los talleres industriales y entró al ámbito privado, permitiendo que las mujeres crearan su propio lujo dentro de sus casas. Y lo más sorprendente de este ingenio es que las obras de bordado sobre cañamazo demostraron ser tan fuertes y duraderas que muchas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días, a veces en mejor estado que los tapices tejidos originales de esa época. Por eso quiero que atesores esta historia. En la ingeniería de la calma, recordamos siempre que nuestras raíces nacen del ingenio humano. Nunca subestimes tu capacidad de crear belleza, lujo y paz usando solamente tus propias manos, un lienzo en blanco y tu aguja. Ya vimos cómo el ingenio humano llevó el tapiz a los hogares, pero ahora damos un salto al siglo XIX, ¿ya? A la época victoriana. Aquí ocurrió un fenómeno que cambió nuestra técnica para siempre, pero que también trajo una trampa peligrosa. Primero fue la llegada de la Revolución Industrial al principio de 1800 y donde el needlepoint se masificó. Nació lo que conocemos como el Berlin Woolwork. Un impresor en Alemania comenzó a vender patrones que ya venían impresos y pintados a mano, sobre un papel cuadriculado. De pronto, cualquier mujer en Europa y América podía comprar el patrón exacto y las lanas a juego. Esto democratizó la técnica de forma brutal. Para 1831 ya era una fiebre absoluta. Habían miles de patrones disponibles y lanas suaves traídas de Sajonia que cubrían el cañamazo perfectamente. Parecía la edad de oro. Tal como lo pueden ver ahí. Sin embargo, hacia el 1850 ocurrió algo que saturó nuestros lienzos. El descubrimiento de la anilina, los primeros tintes químicos sintéticos. De repente el mercado se inundó de colores brillantes, artificiales y a veces hasta estridentes, como el magenta intenso, el verde esmeralda y los violetas. La sutileza clásica desapareció. La estética de la época se volvió opulenta y pesada. Empezaron a bordar rosas gigantescas, mascotas muy sentimentales y escenas literarias increíblemente recargadas. El diseño se volvió voluptuoso y para muchos de mal gusto. Y aquí es donde radica la lección más importante para nosotras hoy. Como señala la experta en historia textil Hope Hanley, esta industrialización trajo consigo la verdadera decadencia del diseño. Al tener patrones comerciales tan masivos, el bordado perdió su alma y su libertad creativa. La técnica se volvió rígida y monótona.
Las mujeres dejaron de crear, dejaron de pensar, para limitarse a rellenar fondos en piloto automático y simplemente por cumplir con una obligación social o una moda. El bordado dejó de ser arte y se convirtió en una tarea sin vida. Por eso, en este taller miramos hacia atrás. Conocer nuestro pasado nos libera. Quiero que sepas que hoy no bordamos por obligación, ni para copiar ciegamente lo que nos imponen. Hoy usamos esta técnica maravillosa para rediseñar conscientemente nuestra propia paz. ¿Ya? Y dejamos atrás la rigidez y las obligaciones de la época victoriana, porque toda historia tiene su punto de quiebre, su gran revolución. Y la nuestra llegó en los años 70. A mediados del siglo XX, nuestra técnica estaba estancada. Se había ganado el estigma injusto de ser una simple labor de abuelitas confinada a rellenar fondos de flores predecibles. Pero figuras pioneras, mujeres con una visión increíble, como Sylvia Sidney y Erica Wilson, decidieron que esto tenía que cambiar. Ellas rescataron el needlepoint de este letargo y le devolvieron su estatus de arte. Ocurrió un cambio de mentalidad definitivo. Las bordadoras dijeron basta de rellenar fondos por obligación. Empezaron a tratar a la esterilla como lo que realmente es, un lienzo en blanco. Se atrevieron a usar texturas audaces, hilos metálicos, geometría pura y dejaron que el espacio negativo respirara. El needlepoint se elevó al nivel de la pintura abstracta moderna. Nos devolvieron la libertad de expresión. Como pueden ver ahí, ese es de Sylvia Sidney y estas son de Erica Wilson, muy antigua, por decirlo. Pero el descubrimiento más hermoso de esta época no fue solo estético, fue médico y emocional. En un mundo que empezaba a acelerarse y a mecanizarse sin control, la ciencia y la sociedad reconocieron el inmenso valor terapéutico del needlepoint. Se dieron cuenta de que la repetición rítmica de la aguja no era una pérdida de tiempo, sino un bálsamo oficial y necesario para reducir la tensión, relajar la ansiedad y darnos ese respiro creativo indispensable frente al agotamiento diario. Y este es el espíritu exacto que quiero que respires en este taller. Escúchame bien. Tu esterilla no es un examen, no es una obligación para complacer a nadie. Es tu espacio de libertad absoluta para rediseñar tu paz mental. Hemos viajado desde los telares del siglo XVI hasta la revolución artística de los años 70. Pero ahora aterrizamos en el presente. Vamos a definir exactamente qué es este arte que tienes entre las manos y por qué va a cambiar tu rutina. El needlepoint es el arte técnico de crear un tejido completamente nuevo sobre una esterilla de hilos contados. Como ya vimos, nació como una imitación de tapices, pero hoy ha renacido con una fuerza imparable. Hoy ya no es una labor anticuada para pasar el tiempo, es una corriente de diseño espectacular de texturas innovadoras y sobre todo una herramienta terapéutica y activa. Como pueden ver ahí. Estos son como proyectos de hoy en día. ¿Ya? Lo fascinante de esta disciplina es su estructura. El needlepoint es un lenguaje infinito. Para que te hagas una idea,
de la riqueza de este arte, existen más de 400 puntadas documentadas en la historia. ¿Ya? Este universo va desde los cimientos básicos, como la puntada continental, que usamos para dar estructura plana, pasando por texturas geométricas maravillosas como la puntada escocesa, hasta llegar a la alta arquitectura de 3 dimensiones como el Leviatán doble, que levanta la esterilla como una escultura. Pueden ver aquí, por ejemplo, un muestrario de lo que es el needlepoint, aquí ya con un bastidor y con su ¿cómo se llama? Con su cinta, con su masking tape en la orilla, ¿ya? Están haciendo un muestrario grande. Pero con tantas opciones, ¿por qué es vital aprenderlo hoy? Porque vivimos en la era del agotamiento digital. Tu mente toma miles de decisiones al día y está exhausta. Y aquí en needlepoint es el antídoto perfecto. La cuadrícula matemática de la esterilla ordena tu mente caótica. Al tener que contar hilos y seguir un patrón predecible, eliminas por completo la fatiga de decisión. Tu cerebro descansa porque se rinde al orden del lienzo. Además, ese ritmo físico y repetitivo de tu aguja, subiendo y bajando, detiene la rumiación mental. Frena en seco el cortisol y hace que tu cerebro empiece a emitir ondas alfa, sumergiéndote en una relajación profunda. Y es por esto que hemos creado nuestro propio manifiesto para ti. En nuestro taller no estás solo bordando, estás rediseñando tu sistema nervioso y construyendo tu propia paz, una puntada a la vez. Como pueden ver ahí, la felicidad, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver, ya entendimos la vasta historia de nuestra técnica y el inmenso universo de puntadas que existen. Pero ahora vamos a hablar de ti. Vamos a adentrarnos en lo que ocurre exactamente dentro de tu cabeza cuando tomas la aguja y por qué el needlepoint es hoy una medicina para la mente. Vivimos en un mundo que carece de reglas claras y que nos exige tomar miles de microdecisiones todos los días. Esto nos genera algo que la psicología llama fatiga de decisión y es lo que te deja exhausta al final del día. Pero cuando miras tu esterilla, este agotamiento desaparece. ¿Por qué? Porque la esterilla es una matriz matemática predecible y segura. Al tener que contar hilos y seguir un patrón exacto, tu mente caótica descansa, porque simplemente se rinde al orden lógico del lienzo. Luego, cuando empieces a bordar, entra la magia del movimiento. Y a esto le llamamos la neurobiología del ritmo. El sonido constante de tu aguja atravesando la esterilla y la repetición física de tu mano actúan como un poderoso ancla para tu cuerpo. Este compás frena en seco la hiperactividad de la amígdala de tu cerebro, reduciendo drásticamente la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Al mismo tiempo, tu cerebro comienza a emitir ondas alfa, que son exactamente las mismas ondas que se generan durante la meditación profunda. Al sumergirte en este compás de subir y bajar la aguja, ocurre algo maravilloso. Entras en lo que la ciencia llama el estado de flujo o flow state. El tiempo se distorsiona. Sin darte cuenta, estás reparando esa atención fragmentada y ansiosa que nos deja el exceso de pantalla. Y como recompensa, con cada cruce de hilo bien hecho, tu sistema nervioso libera pequeñas dosis de dopamina y serotonina, dándote una inyección natural de bienestar. Por todo esto,
la próxima vez que te sientas con tu bastidor y alguien que te diga que solo estás bordando, quiero que sonrías, respires profundo y recuerden nuestra filosofía. No estás solo bordando, estás rediseñando tu sistema nervioso y construyendo tu propia paz, una puntada a la vez. Y llegamos a la última lámina, que es nuestro acuerdo de taller, ¿ya? Ya conocen nuestro pasado, nuestra técnica y lo que va a pasar en tu cerebro. Pero antes de enhebrar la aguja, necesitamos hacer un pacto, ¿ya? Estas son las reglas de nuestra comunidad. Sección 1. El acuerdo de la calma. Al iniciar este camino, prometemos que aquí no buscamos la perfección. Adoptaremos la regla del 70% porque la constancia es el motor de transformación, pero el perfeccionismo solo sirve para paralizar el progreso. Y si te equivocas, por favor, no te juzgues. El error es aprendizaje. Un error no arruina la obra, simplemente te enseña a leerla y a entender el hilo. La sección 2 es tu primera misión física. Cuando apagues este video, tu tarea es preparar tu altar de trabajo. Apaga las distracciones y organiza un espacio limpio y bien iluminado para iniciar tu práctica con intención. La preparación técnica de tu esterilla es vital. Córtala a la medida, coloca la cinta en los bordes para proteger la arquitectura de su fibra y evitar el deshilachado. El masking tape, ¿ya? Reúne tus lanas, tu aguja tapicera de punta roma y respira antes de comenzar, ¿ya? También tu vasito de agua, todo lo que corresponda y el lápiz que corresponda. Ya les dije que tenía que ser o acrílico o puede ser el lápiz friction, el Pilot Friction, ¿ya? Si es que está en su país. Finalmente, tenemos la sección 3, que es el salto al lienzo. Con tu estación lista y tu canvas protegido, estás oficialmente preparada para avanzar al video práctico de la semana 1. En realidad, nosotros tenemos la semana 0 para que sepan más sobre los materiales y todo eso. Pero si ya vieron la semana 0 y este video, pueden ir hacia la semana 1 y tus primeras puntadas nos esperan. ¿Cuál es el foco de nuestro proyecto? Cada vez que hacemos un proyecto, ¿ya? Por ejemplo, un marcapágina, les voy a mostrar acá. Por ejemplo, esta cartera. Esta cartera tiene solamente una puntada, una técnica, ¿ya? Tiene solo una técnica, es bastante fácil, solamente repetitivo y solamente cambiar el hilo, ¿ya? En este caso se aprende solamente un tipo de puntada, ¿ya? Para este caso también hay un solo tipo de puntada. Si se dan cuenta, hay uno solo, no hay más. En la orilla le pusieron una cinta, pero eso no tiene nada que ver con el bordado. Y le hicieron una unión. Esa unión podría sí ser algo para aprender, ¿ya? Pero lo demás está todo hecho con la misma puntada. Por lo tanto, vamos a aprender solo esa puntada y nada más. Y obviamente el patrón, obvio, ¿ya? Pero me refiero a la arquitectura de la puntada. Acuérdense que hay más de 400 puntadas en needlepoint, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que le estoy queriendo decir. Para aprender, en estos proyectos hay una sola puntada de las 400. Entonces,
Por eso es tan importante que vean los proyectos antes de decidirse por uno. Por ejemplo, aquí ven un guardalentes o un case, por decirlo así, y también hay una sola puntada. También le pusieron una cinta que cierra todo, no lo hicieron a mano, por lo tanto, este también se enseñaría solamente esa puntada y la verdad es que es la misma que la anterior y la anterior. Por lo tanto, no es necesario aprender 3 veces la misma puntada. Aquí se ve la misma puntada. En general, los proyectos aquí ya se pone más difícil. Y a este quería llegar. Aquí hay distintos tipos de puntada y distintos tipos de técnicas. Incluso hay mostacillas, hay lentejuelas, que son las de acá, las mostacillas, las que están acá, en los ojitos de los pescados. Fíjense en los fondos. Los fondos tienen distintos tipos de técnicas. Cada pez está rellenado con distintos tipos de técnicas y este proyecto, sí, yo lo considero como un proyecto de needlepoint tal como suena, ¿ya? Que no se repite la misma técnica todo el tiempo y que además podemos aprender muchas técnicas en un solo patrón, ¿ya? Aquí podemos aprender. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente en nuestro curso. Vamos a aprender primero cómo hacer la técnica del pescado de abajo, ¿ya? Cómo se hace el relleno. Después, cómo se hace el relleno de las lentejuelas. Después, cómo se hace el de la aleta. Después, cómo se hace el relleno del pescado más amarillo o naranjo, que está en el medio. Y así. Vamos a ir aprendiendo uno a uno, primero, haciendo los muestrarios, no haciendo el patrón, haciendo los muestrarios, y luego, cuando terminemos los muestrarios, vamos directamente al patrón. Si se da el caso de que alguna de las puntadas ya la hicimos en proyectos anteriores, no lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a saltar, solo para las personas que ya lo hicieron, ¿ya? Si en el caso de que tú no hayas llegado a ese proyecto, te lo hayas saltado, necesito que la practiques primero antes de llegar al patrón. ¿Por qué? Porque las puntadas de needlepoint se pueden ver fáciles, pero todas tienen un porqué y un porqué en la parte de atrás, o sea, en el revés, ¿ya? Muchas veces una puntada por delante se ve igual a otra, pero por detrás es totalmente distinta, ¿ya? Y eso quiere decir que o lo estás haciendo mal, o sea, estás haciendo mal la puntada, o estás haciendo una puntada completamente distinta, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante ejercitar y acostumbrarse primero a llegar a ese punto en que tu mente diga, oh, ya lo aprendí, ya lo sé hacer de memoria, como de memoria, entre comillas, ¿ya? Igual uno siempre tiene, yo les voy a dar siempre el patrón de la puntada. Por lo tanto, siempre ustedes van a poder ver el patrón de la puntada, además del patrón del proyecto, ¿ya? Siempre lo van a poder ver y siempre van a poder ver el video, ¿ya? Pero sí les quería, por favor, no se tiren directamente al patrón, ¿ya? Porque hay que practicar primero la puntada, no es llegar y hacerlo. Incluso las personas que son más avanzadas
o las profesoras de needlepoint lo que hacen es tener un lienzo grande, una tela grande de la que ven acá atrás, ¿ya? Una esterilla. Y lo que hacen ellas es ahí ejercitar las puntadas primero, la ejercitan, ven por atrás, adelante, si es que está todo bien, si es que entendieron bien la puntada, y de ahí recién se van hacia el patrón, ¿ya? Yo lo que le estoy pidiendo son unos cuadrados, o sea, unos rectángulos que vamos a hacer, que los tengo explicados uno a uno en el YouTube, ¿ya? Está en la puntada continental, la puntada escocesa y la puntada de Leviatán doble. Ustedes van a poder hacer este rectángulo, lo van a poder sellar, lo van a poder sellar completo sin que se deshilache nada y ustedes lo van a guardar y después lo van a poder ver y ver su revés y ver cómo es. Si después que les toque de nuevo hacer esa misma puntada, la miran y miran lo que están bordando y ven, me está quedando bien o me está quedando mal. Para eso sirven los muestrarios, sobre todo así como para tomarlo. Yo después les voy a dar un papelito que se les va a pegar a los muestrarios para que ustedes puedan ponerle, o sea, que les quede ahí el nombre de la puntada, para qué sirve, qué es lo que se necesita en esa puntada o lo que se necesita en el revés, en el derecho y todo eso. Eso todavía no lo hago, tengo que hacerlo, lo tengo pendiente, ¿ya? Así que, pero es súper importante para que ustedes lo tengan así como a mano y rápido, en caso de que lo hayamos hecho. Entonces, mientras más proyectos vamos haciendo, más puntadas vamos a saber, vamos a conocer y y después se van a ir repitiendo, porque obviamente en algún momento se nos van a repetir las puntadas. Y hay muchas puntadas que se repiten, como la continental, en varios proyectos. Entonces, como les digo, acá hay otro muestrario, ¿ven? Pero aquí lo hicieron ya todo junto, así ya lo unieron todo. Entonces, acá la persona que trabajó en esto es la que sabe qué puntada es cuál, ¿ya? La idea es que nosotras hagamos algo más como carta, como una carta, ¿ya? Que nosotros tomamos el muestrario como una carta y que logremos ver, esto es esta puntada, me sirve para esto, tengo que hacer esto, y así, ¿ya? Que se les sea más fácil que eso. Por ejemplo, eso, si ustedes lo ven, claro, después de muchas puntadas, después van a decir, ¿qué tengo que hacer? O sea, van a tener que hacer igual el muestrario, ¿ya? Y bueno, acá hay otro ejemplo por ejemplo, este es como un alfiletero, ¿ya? Así que eso, esta es súper importante. Hay muchas chicas que llegan con ideas de proyectos hechos con esterilla plástica. Acá en Chile hay esterilla plástica, la venden en algunos lugares, es escasa, pero hay. Pero en muchos países no hay. Y la que hay es solo una, que es la número 8. Fíjense que nosotros estamos bordando con número 14, número 16 de esterilla, que es una puntada pequeña, que da una puntada bien pequeña. La número 8 queda una puntada enormemente grande. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve todo muy tosco, ¿ya?
se ve tosco y se ve feo. La única puntada que se puede como hacer, entre comillas, es la Continental, que es la más pequeña, para que se vea bonito o elegante. Entonces, cuesta y traerla desde el extranjero es cara. Yo la traje desde Inglaterra y salió bastante caro, la verdad. Y fue hace como unos 5 años, más o menos, que la traje. Entonces, y las venden en láminas como de hojas de oficio, ¿ya? Entonces, ojo que también hay mucho proyecto dando vuelta en internet que son carteras o monederos o no, que tienen como una estructura y se van a dar cuenta al tiro porque tienen son así, duros, son como cubos o como que tienen una estructura definida. Eso significa que es una esterilla plástica, ¿ya? Si lo quieres hacer con una esterilla, literalmente así como la que usamos nosotros, hay que entrar a usar entretela, usar endurecedores y cosas así, ¿ya? Eso se hace mucho más complejo, sobre todo para países que no llega mucha manualidad. Por ejemplo, me acuerdo que pasó con Barrielo en Venezuela, pasó mucho en Argentina, también pasó, entonces que no encontraron finalmente la esterilla plástica. Así que, bueno, si es que se da, igual búsquenla en caso de cualquier cosa, ¿ya? O si es que alguien tiene la posibilidad de comprar en Amazon, sería genial. Y que una compre y que las demás del mismo país, no sé, pues le paguen a esa persona y hagan la bolsita, ¿ya? Porque eso también podría ser una buena idea. Así que les recomiendo igual ver esa alternativa de la esterilla plástica porque en algún momento va a pasar que vamos a tener que hacer un proyecto en esterilla plástica para que sepan cómo es trabajar con esterilla plástica y porque hoy en día está muy furor trabajar con esterilla plástica, sobre todo en Reino Unido, sí, en Inglaterra está muy furor. Están haciendo carteras con esterilla plástica, están haciendo, por ejemplo, están haciendo servilleteros, distintas cosas. Entonces, en algún momento van a tener la duda, van a empezar a buscar y van a encontrar estos proyectos y van a querer hacerlo. Así que, bueno, eso, chicas, espero que estén muy bien y busquen materiales, busquen dónde pueden buscar, dónde pueden encontrar las cosas, busquen un proveedor, una tienda que sea buena, que no sea tan cara. Cuesta, en todos los países cuesta encontrar un lugar donde esté todo, ¿ya? Lamentablemente acá en Chile no hay ningún lugar donde encuentres todo en un solo lugar, no, ¿ya? Así que les recomiendo buscar por internet, buscar en Amazon, ver los precios, comparar, etcétera. Así que eso, chicas. Espero que estén muy bien y nos vemos en los siguientes videos del marcapágina, que ya sería cerrando el marcapágina y ya estaríamos listos. Nos vemos.